buenas noches, apreciados hermanos. Dios me los bendiga ricamente. Saludos a nuestros hermanos y hermanas en todos lados donde están conectados, congregados, unidos en espíritu y en verdad. Que Dios me los bendiga ricamente. Saludos a nuestra amada hermana Elisa Solís, que está en Chitré, creo. Nuestra amada hermana Ana, la cual está un poco enfermita y está entonces en el hospital en Santiago. Que Dios me la bendiga ricamente. Saludos a todos, apreciados hermanos. Y es mi oración para que el estudio bíblico de esta noche llene esa necesidad, esa hambre y sed de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando en este mes cómo evangelizó Jesús. Entonces, cómo evangelizó Pablo, perdón. ¿Cómo evangelizó Pablo? Muy bien. Quiero leer Romanos capítulo 1, versículo 9. Este anhelo que tiene Pablo y este deseo de ir a Roma a llevar el evangelio. La iglesia en Roma fue establecida por diversos cristianos que emigraron desde Jerusalén y se establecieron en la capital del imperio, y así empezó la iglesia. Fíjense, la iglesia del Señor empieza de esa manera. En todas partes, siempre algún hermano o alguna hermana que por razones de trabajo se muda y van a alguna parte del país, y si no hay congregación de la iglesia de Cristo, empieza la iglesia de Cristo en su propia casa. Fíjense, la historia de la iglesia de Cristo en Panamá, no empezó con misioneros norteamericanos, como es lo usual, sino que en el mundo, sino que empezó por medio de soldados norteamericanos que llegaron a alguna de las 15 o 16 bases que hubo desde la Segunda Guerra Mundial en muchas partes de la República de Panamá, no solo en el área del canal, sino que también hubo bases en otras zonas. Pues estos cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, soldados norteamericanos, empezaron a reunirse ellos haciendo cultos en el idioma inglés. Eventualmente la iglesia entre ciudadanos panameños empezó en Panamá. Pero así fue como inició la Iglesia de Cristo. No hay certeza de el año. Algunos piensan que hay un dato en el año 1959, donde comienzan los primeros cristianos panameños, miembros de la Iglesia de Cristo. Así que la Iglesia del Señor empezó de esa manera. Romanos capítulo 1, versículo 9, el 8. Vamos a leer desde el 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Este comentario también lo hace Pablo respecto a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 1, precisamente de Primera a los Tesalonicenses, donde él dice casi lo mismo, algo parecido. Dice que la fe de ellos, de los tesalonicenses, se divulgaba y que Pablo no tenía necesidad que hablar, porque todo el mundo daba testimonio de cómo ellos, los tesalonicenses, se habían convertido del paganismo, dejando las religiones paganas para convertirse al Dios vivo y verdadero. Y fíjense, aquí en Romanos 1:8, Pablo dice que los hermanos, la fe de los hermanos de Roma también se divulga. Hermanos, la fe empieza así, como les dije, la iglesia comienza
por hermanos y hermanas que comparten la palabra, que le predican y que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas y convierte almas. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Noten aquí, Pablo desea ir a Roma para llevar el evangelio y ruega que Dios le abra puertas y que le permita llegar a Roma. Dice en el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Algo parecido experimentamos cuando viajamos a algún otro país y tenemos la oportunidad de reunirnos con hermanos en Cristo en otros lugares. Y a pesar que somos completos desconocidos, cuando estamos con nuestros hermanos hay una relación espiritual de toda la vida, podría decirse. Sentimos ese afecto y esa identificación. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Noten aquí, Pablo había hecho el intento de ir a Roma una y otra vez, pero había sido estorbado. El mismo apóstol, entonces, del que hemos estado hablando, de cómo evangelizó y que hemos hablado de que hubo muchos obstáculos, persecuciones y tanto sufrimiento que él padeció por predicar el evangelio. También planes que él se proponía, Dios le decía, no, no es el tiempo. Noten aquí, el gran apóstol Pablo tenía deseos de ir a Roma, pero había obstáculos. Sigue diciendo el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Y qué es lo que les debe Pablo? El evangelio. Dice el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y saben cómo fue que llegó finalmente a Roma? Llegó encadenado, llegó prisionero, pero antes de llegar a Roma, el barco en el que él era transportado naufragó. Fueron días que el barco estaba a la deriva con un fuerte oleaje y viento y lluvia, y hasta los soldados que lo custodiaban habían pensado en la posibilidad de matar no solo a Pablo, sino a los otros presos que llevaban, porque recuerden que había un código militar donde un soldado pagaba con su vida si un prisionero escapaba. El barco encalló y a como pudieron llegaron a una isla. Llegaron siendo oscuro de noche y recogieron ramas para prender una fogata, y Pablo empezó también a recoger ramas y de repente en una rama venía una serpiente y lo picó. Y todos lo vieron y todos quedaron esperando ver a Pablo caer muerto. Y allí en la isla de Malta estaban ellos. Este es el apóstol Pablo. ¿Cómo evangelizó Pablo? Yo espero haber respondido de alguna forma claramente esa pregunta. En la noche de hoy vamos a hacer un repaso
20 preguntas de las 3 lecciones que compartí con ustedes y he enviado una pregunta a 20 hermanos. Así que antes de compartir en pantalla las preguntas y el orden, ahí está la pregunta y está el nombre de quien ha sido asignada la pregunta. No hay manera de confundirnos. Pero tengo 2 preguntas antes de compartir en pantalla. La primera pregunta al hermano Luis Paz. No es de la pregunta que tienen que responder. Hermano Luis Paz. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Amén. Hermano, ¿cómo se ha sentido usted? Díganos brevemente su experiencia evangelizando. ¿Es primera vez que usted sale porque usted es un hermano relativamente nuevo en la fe? Ya tiene año y 9 meses. Y entonces, hermano, cuente, ¿cómo fue esa experiencia saliendo a predicar el evangelio? Bueno, hermano, así como usted lo dijo, un poco de nerviosismo, ¿verdad? Por mi pensar es la reacción de las personas, no tanto por mí, porque yo sentía ese temor de que, bueno, me acercaba a las personas y que algunos reaccionaran de una manera intolerante, ¿no? Pero la verdad que para mí ha sido gratificante porque las veces que he ido y me he acercado muy respetuosamente a las personas, he sido bien recibido. Y han aceptado la Biblia y le hago la invitación donde estamos ubicados para que ellos que deseen se acerque, ¿verdad? Pero sí le digo que ha sido gratificante para mí. Me ha llenado bastante y siento que me ha hecho crecer como cristiano, Amén. sacado fuerzas. Así es. Excelente. Excelente. Otro hermano que es su primera vez saliendo a predicar el evangelio es nuestro hermano Alberto Luis Bernal. Hermano Luis Bernal. Está ahí, ¿verdad, hermano? Cuéntenos su experiencia, Bueno, hermano, brevemente también. buenas noches, hermano. Amén. Sí, como usted lo dijo de primera vez, un poco de nervio a la hora de salir. Eh, bueno, siempre dándole los buenos días, buenas tardes a las personas que uno le va a hablar de la palabra. Sí se siente mucho nervio porque a la hora de hablarle a las personas de la palabra de Dios, de decirle del local, cómo, a dónde queda, presentarle el folleto y todo, pero es una experiencia muy bonita. Como usted dijo, sí es la primera vez y bueno, es gratificante y creo que por lo menos yo he crecido mucho en esta campaña. Eh, yo con Beto se lo estaba comentando este domingo que pasó, que se lo estaba diciendo que era yo era primera vez que salía y, o sea, me apoyé un poco en él porque él sí ya ha estado en otras campañas, me dijo, y bueno, es algo bonito, hermanos. Amén. Así es. Gloria sea a Dios. Y usted ha dicho algo cierto, hermano Luis Bernal. Estamos en campaña. Nuestra campaña evangelística empezó la primera semana de septiembre y va a culminar con las reuniones evangelísticas, pero sí estamos en campaña. Quiero expresar esto a todos, hermanos y hermanas. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta congregación.
Me siento muy orgulloso de todos ustedes porque es inspirador, es motivador para mí verlos a todos salir a predicar el evangelio, sacar el tiempo y llevar la palabra de Dios. Es maravilloso. Dios quiera que continuemos con ese espíritu y que esa llama de el fervor, el entusiasmo por predicar el evangelio no se extinga, sino que se mantenga la flama de esa pasión por las almas perdidas. El pasaje que leí en la introducción expresa justamente eso. El apóstol tenía pasión por las almas perdidas, pasión por la causa de Cristo, pasión por el evangelio. Necesitamos esa pasión, hermanos. Y estamos entonces empezando. Tengo una pregunta y quisiera que cualquiera que tenga la respuesta comparta brevemente esta pregunta. ¿De qué manera te ayudaron estas clases? Las clases que he compartido los 3 jueves anteriores. ¿Cómo evangelizó Pablo? Mencióneme de una manera específica. ¿De qué manera te ayudaron estas clases? Hermano, amén. Adelante, hermano. Es algo un poco difícil, ¿no? Pero ya por lo menos a los años que yo tengo en la iglesia sentí que era un poco suave, pero las clases fueron muy abiertas para darnos el conocimiento y la fuerza necesaria, porque vemos a Pablo, un hombrecito con ese carácter que él tenía y con esa fe, esa voluntad de Dios, que él fue no solamente a los lugares que eran más accesibles, sino también que viendo a Pablo ese dominio y esa voluntad para llevarle a las personas necesitadas. Esa clase ayudó en pila porque nos da ese conocimiento y mantener ese sentir de llevarle la palabra a algunas personas. Por lo menos el primer día que yo salí fue un poco difícil, porque a través de la clase y todo eso, uno busca por lo menos seguimiento. Yo escribí varias partes de lo que, si alguien me preguntaba, yo podía contestarle, pero no llegó nadie a preguntarme. Hubo una inquietud por 2 personas que ese primer día nos pudimos atenderlo, que quedaron que más adelante iban a hablar con nosotros, pero en sí yo continué. Lo único que yo les mando son oraciones y hablando del amor de Dios a través de lo que Dios pone en la mente de cada uno de nosotros. Amén. Es algo es un gozo de que aunque la persona pueda decir no, uno se siente el valor de darle ese aliciente de que el amor de Dios, y que ellos puedan escoger ese camino, que es el mejor camino que hay. Amén. Gracias, hermano. Hemos estado estudiando en este mes de septiembre, los jueves, cómo evangelizó Pablo. La noche de hoy es una lección de repaso de las 3 lecciones que compartí con ustedes respondiendo esa pregunta: ¿cómo evangelizó Pablo? Repartido 20 preguntas a 20 miembros de la congregación y que en esta noche van a estar respondiendo esas preguntas. Son preguntas netamente respecto a las lecciones que compartí. Pero ahora mismo estamos en una introducción comentando, y me interesa saber, porque es una retroalimentación para mí, saber de qué manera
te ayudaron estas clases? ¿Alguien quiere compartir algo específico? ¿Cómo le ayudó? Nuestra hermana Pilar escribió en el chat: a no temer a predicar el evangelio. Es nuestra hermana Pilar, comparte su respuesta. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Quién más tenemos? ¿De qué manera te ayudaron estas clases? ¿Te reforzaron en algún conocimiento? ¿Te inspiraron a predicar? ¿Aprendiste algún tip, algún consejo, alguna sugerencia sobre cómo compartir el evangelio? Amén, hermano. Sí. A mí, en lo personal, me ayudó en ánimo, en ver también de que muchas veces inconscientemente quedamos hablando, predicando, hablando del amor de Dios, de qué tan bueno es Dios, como le comenté en días pasados que estaba estacionándome y llegó un señor y inconscientemente quedé, o sea, ya como que está en uno, pues, hablar sobre el amor de Dios y la oportunidad que tiene la persona de todavía rescatar su alma, rescatar su vida. Y en lo personal fue un ánimo. Pablo, wow, tremendo hombre, su fe súper súper grande, me animó a reforzar, seguir reforzando mi fe, seguir manteniéndola cada día, pedir más y más fe, que eso es lo que yo creo que mueve todo, pues, y más que todo nos puede animar, la fe, tener fe. Cuando veamos de que quizás no nos está prestando atención y demás, no, mantengamos nuestra fe, que es el Espíritu Santo que trabaja, no nosotros. Y me ayudó bastante. Esta clase es buenísima. Y quién más que dando el ejemplo de Pablo. Amén. Así es. Gracias. Excelente, hermana Telma. ¿Qué cosas específicas aprendió usted en estas clases? Algo específico. Dios le bendiga, hermano. Sí, hermano. Bueno, dale. En mi caso, pues solamente tuve la oportunidad de ir un día a evangelizar con el hermano Beto, y pues la hermana dijo algo muy importante antes, que es aprender a controlar el temor. A pesar de que anteriormente ya había ido a otras campañas, no con la iglesia de ustedes, sino pues con otra congregación, igual sentí temor, porque pues tenía muchos años que no lo hacía, y llegó un momento en que yo me quedé como que, ¿ahora qué hago? Y tomé un tiempo de oración y le dije: Señor, tengo tiempo que no hago esto, muéstrame una vez más qué tengo que decir, qué les tengo que hablar a las personas, porque pues no sé qué decirles. Decía yo en ese momento, ¿no? Y pues veía el movimiento de las personas comprando comida y todo eso, y se me vino a la mente que pues así como las personas necesitan alimentar su cuerpo, también necesitamos alimentar el espíritu. Y pues esa fue la palabra que yo le llevé a las personas que le hablé. Y de ahí ese momento se me fue el temor, y pues me sentí como más suelta, y como que le cogí amor de nuevo a todo esto, ¿no? Porque de verdad que este es el llamado al que Dios nos ha llamado. Entonces, me gustó Muy mucho, bien. y pues espero seguir haciéndolo. Es algo que me gusta mucho, evangelizar y llevar la palabra de Dios. Gracias. Muchas gracias, Liz. Muy bien. Entonces, sobre las clases, estamos haciendo una pregunta general sobre las clases que he compartido en estos 3 jueves. ¿Qué cosas específicas usted aprendió en estas clases? Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, hermano. En estas clases yo aprendí que
que es una responsabilidad y una obligación de nosotros como cristianos, que es una misión que nosotros, que Dios que nos ha dado, ¿verdad? Y que, bueno, que debemos realizarla, ¿no? Eso fue lo que yo aprendí de las clases. Muy bien. Excelente, hermana Oli. Gracias. Perfecto, entonces, si no tenemos a nadie más, vamos a dar a paso a compartir en pantalla las preguntas. Entonces, tenemos nuestro repaso de las 3 lecciones, cómo evangelizó Pablo. Son 20 preguntas y aquí comenzamos con la lección 1. Aquí tenemos 3 preguntas. Markelis, la primera, Aarón, la segunda, y Santos, la tercera. Primera pregunta. ¿Quién fue Pablo? Buenas noches, hermanos, bendiciones. Amén. Mis anotaciones fueron: Pablo en un tiempo fue un buen evangelista que expandió la palabra a grandes continentes y realizó viajes misioneros con el fin de seguir predicando la palabra y expandir. Estableció iglesias y escribió muchas cartas que pertenecen al Nuevo Testamento y tiene una buena imagen como puesto de uno de los mejores evangelistas en todo el Nuevo Testamento. Así es. Markelis, y antes de ser cristiano, antes de salir a predicar el evangelio. Sí, en su pasado era perseguidor de la iglesia. Muy bien. Gracias, Markelis. Aarón, ¿de qué manera le ayudaron a Pablo sus antecedentes personales en la evangelización? Bueno, primeramente, buenas noches, hermanos, bendiciones. Pues lo positivo que podemos sacar, extraer de los antecedentes de Pablo, fue que las personas podían ver en qué manera como Dios transformaba y daba una nueva vida a cualquier pecador, porque lo relataba en su conversación, en Hechos lo dice, quizá casi a todos le contaba su historia de cómo fue que se transformó, cómo fue que Cristo transformó su corazón, cómo fue que se bautizó y cómo lo utilizó para obra. Así es. Eso nos enseña entonces que nuestra propia vida, nuestra propia conversión de cómo el evangelio está transformándonos podría ser una especie de base para que compartamos el evangelio. Pablo, entonces, su pasado de perseguidor de la iglesia, él lo empleó para compartir de si él, siendo como él dice, se llama a sí mismo el primero de los pecadores, fue recibido por la gracia de Dios, cuanto más nosotros. Entonces, nuestra experiencia pasada nos puede servir siempre y cuando de verdad estemos convertidos a Cristo y de verdad hayamos experimentado el poder del evangelio. Muy bien. Tercera pregunta. Santos, ¿cómo podemos usar nuestros propios antecedentes personales cuando evangelizamos? Una pregunta parecida a la anterior. Buenas noches. Sí, que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, nuestros antecedentes nos hacen, digamos que como dijo Aarón, hacen saber a las personas que si nosotros logramos cambiar, es una manera de decirle a las personas que si nosotros logramos cambiar, igualmente ellos van a poder hacerlo. Así como la vida de Pablo, que luego de conocer el evangelio, su propia vida hablaba por ella, por el evangelio. Igual así podemos utilizar nuestros antecedentes, nuestra vida, para hablar con fe y hablar con convicción de que si el Señor nos ayudó a nosotros, nos sacó de donde nosotros estábamos,
asimismo puede sacar a la persona a la que le estamos hablando o al hermano que estamos exhortando, por así decirlo también. Y también podremos mostrarle más empatía y comprensión a las personas. Porque también igualmente insertando la oportunidad de hablarle de las buenas nuevas. Así es, así es. Yo quiero insistir en que es importante que nosotros hayamos experimentado la conversión, que nuestro bautismo en agua no haya sido simplemente mojarnos, sino que de verdad nuestra vida ha sido impactada por la obra de Cristo y el evangelio, esas buenas nuevas nos están cambiando y nos han cambiado. Es importante que hayamos experimentado. Yo le pregunto a usted, hermano o hermana, ¿es usted una persona de verdad convertida a Cristo? ¿Usted de verdad experimentó el poder del evangelio en su vida? Porque esa es la base para que podamos predicar el evangelio. Esa conversión auténtica, esa transformación que hace Dios, su palabra en nuestras vidas, dejando el mundo de pecado para servir y consagrarnos a Dios, nos da convicción para hablar. Continuamos con las siguientes preguntas. De la lección 1, Chachito, Abigail y Daniel. Hermano Chachito, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la tarea de la evangelización? Esto se pone bueno. Estas preguntas van buenas. Adelante. Amén, hermano. Buenas noches. Yo creo que hay mucha intervención del Espíritu Santo en la evangelización. Por lo menos yo veo que el Espíritu Santo nos enseña para que podamos salir a predicar. Porque él le dijo a los apóstoles en aquel tiempo, nos lo dice también a nosotros ahora, en Juan 14, 26, en Hechos capítulo 14, no, perdón, hermano, es Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, una de las tareas del Espíritu Santo en el trabajo, en la tarea de la evangelización, primeramente es enseñarnos qué es lo que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a decir para luego enviarnos? Recuerdo que aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, también dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, Él nos va a capacitar para luego enviarnos. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 29, vemos cuando envía a Felipe. Y ahí le dice, ve y acércate en el capítulo 8, versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Veo que Él envió. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es enviarnos, pero ya nos ha enseñado a enviarnos. Siempre el Espíritu Santo va con nosotros, donde siquiera quedamos. Claro, somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí en el libro de Juan, entonces, vemos en el capítulo 16, versículo 8,
Dice allí, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, el trabajo del Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a evangelizar, es que Él va a convencer al mundo de pecado. Va a convencer, nosotros vamos a hablarle a las personas del Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que va a interceder. Nosotros sembramos la semilla, Él la hace crecer en la persona, los convence del error que están, pero nos usa a nosotros. Amén. Eso es lo que yo veo que... Así es, hermano Chachito. Excelente. Gracias. Entonces, es el Espíritu Santo el que convierte a las personas, no nosotros. Que convierte a las personas. Así es. Excelente. Muy bien. Abigail, quinta pregunta. ¿Qué nos enseña sobre el carácter de Pablo el hecho de que él siempre trabajó en equipo? Buenas noches, hermanos. Yo tengo dos cosas que yo personalmente veo acerca de Pablo en este punto. El primero es que él tenía el deseo de instruir a otras personas. Por lo menos en Hechos 16, 1 al 3, que él escucha del buen testimonio que tenía Timoteo y él decide llevárselo para instruirlo en la obra misionera. Entonces eso me enseña pues que Pablo tenía la visión de la iglesia, que él sabía que él tenía, o que parte también de su ministerio era dejar preparados a otros varones. Timoteo fue uno de muchos de sus compañeros, pero tenía eso claro, que él quería dejar instruido y entrenado a otras personas. Y la más importante o la más grande característica que yo veo en el carácter de Pablo es que él era humilde, porque a pesar de tener mucha preparación y ser una persona muy educada, leía mucho y él conocía muchas cosas, él sabía que él no era autosuficiente y él reconocía que las demás personas también tenían talentos que podían aportar a la obra, por lo menos en 2 de Timoteo 4:11, que es donde él escribe a Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Entonces Pablo reconocía que las demás personas tenían talentos también que aportar y él no los privaba de eso, sino que él usaba su ministerio para no solo entrenar, sino también que los hermanos desarrollaran sus talentos y los pusieran también en servicio. Así es. Muchas gracias, Abigail. Entonces también el apóstol Pablo era un hombre que incluyó mujeres, hombres en su equipo de trabajo. Siempre estaba rodeado y eso habla de ese temperamento, esa capacidad de trabajar en equipo, poseyendo él esas cualidades en su carácter para trabajar en equipo, saber trabajar en equipo. Excelente. Sexta pregunta para Daniel. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de formar equipos para salir a evangelizar? Sí, bueno, yo tuve el placer de poder dirigir y liderar un equipo para evangelizar, aunque solo pude ir una vez, pero igual fue una experiencia muy buena que hace rato no evangelizaba. Pero al tomar en cuenta que miembros de la iglesia para formar un equipo, yo creo que hay que tomarse 4 cosas. La primera sería la experiencia en la fe, su madurez espiritual. La segunda, su ánimo, su disposición. La tercera, la disponibilidad. Y la cuarta sería el balance de su equipo. La primera, siempre se necesitan hermanos que tengan esa madurez, ese discernimiento que solo se consigue
con muchos años en la fe. Y siempre es necesario tener un hermano que tenga esta experiencia para ayudar a jóvenes o hermanos recién bautizados. También el ánimo. Quizás hay hermanos que no tienen mucha experiencia, pero tienen un ánimo y un carácter que puede transformar vidas también. Y eso es necesario tener en un grupo. Y además de que todos debemos tener este ánimo, alegría para ir a salvar almas y hacer lo que Jesús nos ha enviado a hacer, como Pablo tenía esa alegría. Hay ciertos hermanos que podamos decir que tienen más ánimo, más disposición, y estos hermanos se necesitan, y a veces pueden ser jóvenes o pueden ser hermanos recién bautizados, pero siempre es necesario tener hermanos así. El tercero, de la disponibilidad. No todos los hermanos, quizás yo quería invitar a un hermano a que me acompañara a evangelizar, pero él vive lejos o no puede ir al área que vamos a evangelizar. Entonces yo tengo que tomar eso en cuenta, de qué hermanos sí pueden ir a ciertas áreas. Y el balance del equipo, el cuarto, siempre se debe tener hermanos con ánimo, con disposición, con experiencia, para crear un equipo que pueda cumplir las faltas de otros, las necesidades de los demás, y que todos se puedan complementar para poder hacer un mejor trabajo a evangelizar. Hay jóvenes que quieren evangelizar, pero necesitan el apoyo de hermanos con más experiencia en la fe. Y esto es lo que yo creo que los 4 aspectos que se deben tomar en cuenta al formar equipos para evangelizar. Excelente. Avanzamos. Muchas gracias, Daniel. Y hemos terminado el repaso de la lección 1. Vamos inmediatamente al repaso de la lección 2. ¿Qué es el evangelio? Pregunta para Mayra. Luego tenemos a Gerardo en la espera. Luego Sol y Luis Paz. Comenzamos con Mayra. ¿Qué es el evangelio? Buenas noches, hermanos. Sí, el evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias. Como nos dice Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio también son las buenas, es el mensaje de Jesucristo, según nos dice Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Que Jesús era de la tribu de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, y por la resurrección de entre los muertos nosotros pues venimos a recibir esa gracia, ese don, ese regalo a través de Jesucristo. Y ese es el evangelio, esas buenas nuevas y el mensaje de Jesucristo que nos ha traído y que nos ha traído paz para con Dios, el mensaje de reconciliación del pecado de nosotros con Dios. Y por último también el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús para nuestra salvación, como nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. Que Pablo, eso era lo que él predicaba y eso es lo que él le dijo a los corintios, porque eso fue lo que él recibió. Si habían creído, entonces ese es el evangelio. Lo que nosotros debemos ir a predicar es a Cristo, es el mensaje de Cristo, es el evangelio de salvación, y eso es lo que nosotros, pues, teniendo en claro lo que es el evangelio, eso es lo que debemos ir a predicar. Excelente, muchas gracias. Perfecto, esto se pone bueno. Ahora, Gerardo, ¿qué es evangelizar? Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana Mayra, porque ya usted contestó mi pregunta. Oh. Evangelizar, las buenas nuevas. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es compartir con el mundo que no conoce a Jesús, compartir con ellos la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito por el cual
eso ocurrió. Excelente. Gracias, hermano. Sol, ¿qué es bautismo? Buenas noches, hermanos. El bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección con Cristo, como lo podemos ver en Romanos 6, 3 al 4. También el bautismo es un nuevo nacimiento, como lo podemos ver también en Juan 3, versículos 3 y 5. Y también el bautismo es un mandamiento de Cristo, como lo vemos en Marcos 16, 15 y 16. Excelente. Muchas gracias, Sol. Luis Paz, ¿qué ventajas tiene la estrategia de Pablo de evangelizar en las grandes ciudades? Buenas noches, hermano. Bendiciones. Yo considero que una de las estrategias más importantes de Pablo de evangelizar en grandes ciudades fue que su metodología fue satisfactoria, porque en estas grandes ciudades podía atraer a un número inmenso de conversos. Entre más personas había, tenía una opción de convertir a aquellos que no estaban en la fe. Era un punto muy importante. Se puede decir que ellos asistían a las sinagogas, ¿verdad? Entonces era el lugar ideal para aprovechar ese momento donde había muchas personas reunidas para predicar la palabra de Dios. Así es. Excelente, gracias. Avanzamos en la lección 2. 3 preguntas más. Delia, Elisa y Janet. Empezamos con Delia. ¿Qué nos puede decir sobre la actitud de Pablo frente a los obstáculos? Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Bueno, hermanos, la Biblia nos narra siempre que la actitud que Pablo mostró es una actitud de total confianza en Dios. Él nunca tuvo amargura en su alma y jamás culpó a Dios por los sufrimientos que él tuvo mientras estuvo predicando la palabra del Señor, como nos dice en Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo, en los momentos más difíciles, imagínense que mientras estuvo preso, que es una situación tan difícil, él, aún en esa situación, Pablo entonaba cantos a Dios, estudiaba y meditaba en la palabra del Señor. Y él hacía todo esto para fortalecerse. Su refugio por completo era la gracia de Dios. Amén. Excelente. Pablo enfrentó grandes obstáculos, pero siempre lleno de esperanza y lleno de la gracia del Señor. Amén. Elisa, pregunta 6. ¿Qué es un estilo de vida evangelístico? Amén, hermanos. Bendiciones a todos igual. Bueno, yo tengo que un estilo de vida inicia el día que aceptamos a Cristo Jesús. También inicia con el conocer de la Escritura, escudriñándolas. Como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos también que una vida evangelística es compartir lo aprendido con otros, llevar una vida nueva de buen testimonio, hablar de Cristo como el único Salvador, cumplir la gran comisión como lo hizo Pablo y muchos otros personajes hasta el día de hoy, hablar de su vida, muerte y resurrección a otros, llevar una vida de santidad para obtener esa vida eterna que nos ha sido prometida a todos. Somos cristianos, es un mandamiento, lo hemos dicho y repetido en los comentarios anteriores, predicar de Cristo a todos porque Él murió por todos
y llevar una vida evangelística, nacimos para un nuevo estilo de vida, para glorificar a Dios. Una vida evangelística es servir y glorificar a Dios. Amén. Amén, gracias, excelente. Janet, ¿cuál fue el motor que impulsó a Pablo en la tarea de la evangelización? Amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál fue el motor que impulsó a Pablo en la tarea de la evangelización? El amor de Cristo que moraba en él fue el que lo que lo impulsó a expandir la palabra. De seguro que tenía una fe, como ya hemos mencionado, muy grande, y estaba seguro en lo que creía. Entonces, esa fe y ese amor fueron los que lo impulsaron a compartir la palabra, y hoy en día, pues a nosotros también ese mismo amor de Cristo que mora en nosotros es el que nos debe impulsar a compartir y a aprovechar las oportunidades que se nos presenten para llevar las buenas noticias de salvación a las personas. Amén. Amén, excelente. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Hemos repasado las 2 primeras lecciones y ya nos preparamos para entrar a la recta final de este repaso de nuestro estudio, cómo evangelizó Pablo. Vamos entonces con las preguntas de la tercera lección. Y aquí tenemos a Ingrid, tenemos a Pilar, al hermano Ricardo y a nuestra hermana Olivia. Comenzamos con Ingrid. ¿Por qué es necesario que solo hablemos del evangelio cuando salimos a evangelizar? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Para no confundirnos, para no confundir a las personas que estamos evangelizando y no salirnos del tema del tema del plan de salvación que estamos predicándole a las personas. Sí. Excelente. ¿Sí me entendió? Sí, sí, cómo no, estuvo, sí, claro que sí, hermana Ingrid, sí. Entonces, Pablo dice que si alguien predica un evangelio distinto, sea anatema, es decir, un mensaje diferente del que está en el Nuevo Testamento. Entonces, porque solo el evangelio tiene poder para cambiar. El evangelio en sí es poder para cambiar. Y entonces, ¿cómo la gente va a cambiar en su alma, en su corazón? ¿Cómo va a experimentar una transformación de vida si lo que escucha es otra cosa y no el evangelio? Excelente. Muy bien. Pilar, ¿cuál es el contenido del evangelio de Dios? ¿Está Pilar entre nosotros? Sí, hermano, tiene que poner el audio ella. Ok. Pilar. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Adelante. Ajá, ok. Bueno, buenas noches. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Espero pues que pueda contestar bien a la pregunta. Pues. El contenido pues del Evangelio de Dios, según las clases o lo que hemos estudiado hasta ahorita, siento pues que es que Dios pues quiere que todos seamos salvos. Pues. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. La razón de que somos pues pecadores, Romanos 5, 12. Lo que hizo Dios para salvarnos por nuestros pecados, Primera de Timoteo 1, 15. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Pues ese pues ya viene siendo pues lo del plan de salvación, ¿verdad? Creer en el sacrificio de Cristo, arrepentirnos, confesarnos y ser bautizados. Todo esto pues es
lo que el Señor pues nos manda a que evangelicemos. Pues. Ajá. Excelente. Sí, cuando el apóstol Pablo predicaba, hablaba sobre el pecado y sus consecuencias. Hablaba sobre Jesucristo, quién es y cuál es la obra de Cristo. También hablaba sobre la gracia. Hablaba sobre el reino de Dios. Son elementos en ese mensaje que predicó Pablo. Gracias, hermana. Hermano Ricardo, ¿qué haríamos si tuviésemos compasión por las almas perdidas? Buenas noches, hermano, ante todo, y bendiciones a todos. Tendríamos el valor y la dirección del Espíritu Santo para llegar a las almas perdidas y que puedan recibir ese alimento espiritual, llevándoles a la verdad en Cristo Jesús, dándole el saber del amor de Dios para con ellos. La compasión es un valor que nos hace sensible al dolor ajeno, nos hace más hermanos y más humanos. Es bueno ser compasivo y darle a otro la oportunidad cuando nosotros pasamos por una pena. La compasión es conectarse y participar activamente del dolor de otro. La compasión es un valor cristiano. El significado bíblico de compasión se deriva de la palabra traducida en hebreo raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. La compasión cristiana es la acción de compadecerse por la miseria y por aquellos que sufren. Amén, hermano. Amén, así es. Muy bien, gracias, hermano. Y finalizamos, creo que esta es la última pregunta, ¿verdad? Nuestra hermana Olivia, ¿qué te motiva cuando sales a evangelizar? Buenas noches, amados hermanos. Me motiva el saber que estoy cumpliendo con un mandato que nos dio nuestro Dios, como nos lo dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es, como lo dije al principio, una responsabilidad y una obligación de nosotros como cristianos hacerlo. También el saber que hay tantas personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios, tantas personas que se están perdiendo porque no saben que no importa el pecado que hayan cometido, tenemos un Dios todopoderoso que es justo y bueno y que si se arrepienten de corazón, los va a perdonar. Eso es lo que a mí me motiva. Así es. Excelente. No, nos faltan las 3 preguntas más, creo. Sí. Gracias, Olivia. Entonces aquí tenemos a Alberto Bernal. Los jóvenes también pueden participar. Y aquí tenemos a Alberto con la 5ª pregunta de la lección 3. Alberto, ¿cómo se demuestra el tacto al momento de evangelizar a alguien? Muy buenas noches, hermano. Para mí, es primera vez que salí a evangelizar. Claro, iba con un poco de inseguridad en un momento porque no sabía cómo era, qué tenía que hacer. Pero luego ya fui sabiendo qué era lo que tenía que hacer. Para mí, el tacto no se presenta en forma física, sino en cómo tratamos a la persona. Si la tratamos amable, bondadoso, empático, y tenemos que hacerle ver que estamos entregados 100% a Cristo para que ellos entiendan y que algún día se puedan presentar a la iglesia. Así es. Excelente, Alberto. Gracias. Luis Bernal. Mencione las buenas actitudes de quien anda evangelizando. Buenas noches, hermano. Las buenas actitudes de nosotros que andamos evangelizando
debemos de siempre saludar a la persona que vamos a por lo menos entregarle un folleto, a entregarle una Biblia, decirle los planes de que tiene Dios para cada uno y buscar lo mejor. Voy a leer un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, del 6 al 7. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. O sea, en eso me baso yo, que nosotros debemos así mismo nosotros también pelear la batalla para cuando vamos a evangelizar, ir con una actitud positiva y demostrárselo a quien estamos llevándole la palabra de Dios. Excelente, excelente reflexión. Elvia, finalizamos con usted. ¿Qué significa para ti participar de la tarea de la evangelización? Buenas noches, mis hermanos. Para mí es una experiencia porque cada día nosotros aprendemos cosas nuevas. También es un mandato que Dios nos da. Dios nos puso en esta tierra con el propósito de evangelizar. Una manera de dar amor o mostrar nuestro amor es evangelizando para salvar almas perdidas, porque ese es un mandato. Entonces, como dice el corito, somos deudores, y usted lo mencionó antes, somos deudores de las almas que van sin salvación. ¿Por qué? Tenemos que brindar la palabra de Dios. Aquí en Lucas 4:43 dice, pero Jesús les dijo, también tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado, no hay excusa. Pablo, que salía en grupo, nosotros de igual manera, yo no he salido, tengo que salir, y yo digo que por muy sencilla que sea la prédica, siempre uno puede aportar en algo, ya sea en oraciones, canto, en pasajes, así que no hay excusa que no sepamos compartir el evangelio. Esa es mi pequeña respuesta. Gracias, Elvia. Gracias, hermana. Excelente. Todos excelentes respuestas. Tenemos este fin de semana que viene como la última oportunidad de este mes de septiembre para salir a predicar el evangelio. Tenemos 11 equipos, 11 varones coordinadores. Por favor, aprovechemos este fin de semana para salir a predicar el evangelio. Tenemos suficiente material todavía, Biblias, folletos, tenemos suficiente. Salgamos este fin de semana a predicar el evangelio, y si el Señor lo permite, el próximo jueves es el primer día de nuestras reuniones evangelísticas. Próximo jueves, de hoy en 8, si el Señor lo permite. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones.